Buenas con todos, vamos a hacer el bloque C de este examen de dinámica de la UPC. Nos dicen la barra OA mide 8 metros, gira en sentido horario con velocidad angular de 2,5 radianes por segundo y tiene una aceleración angular de 1,5 radianes por segundo al cuadrado, en el mismo sentido. Es decir, esta barra de acá tiene una velocidad angular para acá, ¿no? Como se muestra, y una aceleración angular también. Nos dicen que este ángulo de acá vale 45 grados y nos piden determinar la magnitud de la velocidad angular de esta barra, la aceleración angular también de esta barra y la aceleración relativa de A respecto de B, es decir, la velocidad relativa en la ranura, ¿no? Y la aceleración relativa. Entonces vamos a usar lo que es ecuaciones de cuerpo rígido para poder calcular las ecuaciones que necesitamos y luego las velocidades y aceleraciones respectivas. Vamos a empezar con el eslabón del cual conocemos su velocidad angular y su aceleración angular. Entonces decimos en el eslabón OA, el radio vector o el radio posición de A respecto de O sería el siguiente, ¿no? Vamos a trazar estas medidas. Tenemos que el brazo OA mide 8, por lo tanto estos catetos, si θ es 45, sería 4 raíz de 2 y 4 raíz de 2. Por lo tanto, nuestro vector posición de A respecto de O sería menos 4 raíz de 2 en I y 4 raíz de 2 en J. Ahora, planteando nuestra ecuación para la velocidad en el punto A, tendríamos que la velocidad de A sería igual a la velocidad del punto O más la velocidad angular de la barra OA por el radio posición de A respecto de O. Como conocemos que la velocidad de O vale 0, ya podemos calcular directamente nuestra velocidad de A es igual a la velocidad de OA, como es horario, sería 2,5 menos 2,5K. Debido a que es horario, producto vectorial con el vector posición menos 4 raíz de 2i más 4 raíz de 2j. Resolvemos esto y nos va a dar el valor de la velocidad en A. Multiplicamos K por J, nos da menos I, con el menos hace más, 2,5 por 4 es 10 raíz de 2, y menos por menos más, K por IJ también nos va a salir más, 10 raíz de 2J. Y esto es metros por segundo. De una vez podemos calcular lo que es la aceleración, ¿sí? También podemos calcular nuestra aceleración. Esto lo vamos a poner así. Nuestra aceleración en el punto A sería igual a la aceleración en el punto O menos velocidad angular de la barra al cuadrado por el radio de A respecto de O más la aceleración angular, producto vectorial, por la posición de A respecto de O. Entonces nuevamente esto vale 0 porque es un punto fijo. Nuestra aceleración de A nos va a salir igual a menos la velocidad angular al cuadrado es 2,5 al cuadrado. Todo esto entre paréntesis, ¿no? Multiplicado por menos 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. Ese es el vector posición. Más la aceleración angular es menos 1,5K. Vamos a colocar acá, ¿no? Velocidad angular de A es menos 2,5K. Y la aceleración angular es menos 1,5K. Entonces acá sería menos 1,5K multiplicado por menos 4 raíz de 2 y 4 raíz de 2. Muy bien. Hacemos las operaciones y para el vector y con calculadora acá sería menos 2,5 al cuadrado por menos 4 raíz de 2. Entonces obtendríamos el vector 25 raíz de 2 y menos 25 raíz de 2. Y acá obtendríamos el vector K por J. Nos da menos I, con el menos S más, y 1,5 por 4 es 6. 6 raíz de 2. Y el otro vector menos por menos nos da más. Entonces acá nos va a salir 6 raíz de 2. Siendo finalmente nuestra aceleración igual 25 más 6. Tendríamos acá
31 raíz de 2 y menos 25 más 6 sería menos 19 raíz de 2. ¿Listo? Y este sería nuestro vector aceleración en el punto A. Ahora, para lo que es nuestra barra ranurada BC, tendríamos que analizar ahora el punto B respecto al, perdón, el punto A respecto al punto B. Entonces, con las velocidades angulares y aceleraciones angulares que no conocemos, pero recordando que el punto A también tiene una velocidad relativa respecto a la barra ranurada, que es en este sentido, en el sentido X. Entonces colocamos acá ahora, vamos a poner acá abajo en nuestra barra ranurada BC, planteamos la ecuación de la velocidad de A sería igual a la velocidad del punto B más la velocidad angular de la barra ranurada AC, o BC, perdón, vamos a ponerle BC, multiplicado por el radio posición de A respecto de B, más la velocidad relativa de A respecto a la barra ranurada BC. ¿Y cuál es el radio vector de A respecto de B? Sería simplemente esta distancia. Entonces hay que calcular cuánto vale la distancia de A hacia B. Si todo vale 9, entonces esa distancia la vamos a colocar con color morado. Esta distancia de acá sería la resta de 9 menos 4 raíz de 2. Entonces el radio de A respecto de B sería igual a 9 menos 4 raíz de 2 y, ¿no? Así. Y. O si quieren lo podemos poner así, coma 0, representando que el y es 0, ¿no? Solamente n. ¿Listo? Ahora vamos a plantear nuestra ecuación. Nuestra velocidad de A, la velocidad de B es 0. Por lo tanto acá ponemos 0 más la velocidad angular BC, que no la conocemos, pero sabemos que su sentido es K. Asumimos un sentido, mejor dicho, K. Multiplicado por 9 menos 4 raíz de 2i. Y la velocidad relativa de A respecto de BC, que tiene sentido I. Muy bien. Entonces juntamos lo que se puede juntar y vamos a colocarlo por acá arriba. Nuestra velocidad en A sería igual. Ahora, el término I es velocidad relativa de A respecto de BC en I. Y el término J es el producto vectorial de acá, ¿no? Lo que es K por I. K por I nos da J. Entonces va a salir positivo. 9 menos 4 raíz de 2. Velocidad angular de BC. Y esto es en J. Listo. Pero nosotros hemos calculado previamente que la velocidad de A es esto de acá, ¿no? Entonces tendríamos que igualar esto a 10 raíz de 2 y más 10 raíz de 2 J. Por lo tanto, este término de acá es equivalente a este y este término es equivalente a este. Entonces realizamos la igualdad y nuestra velocidad relativa de A respecto de BC nos va a salir 10 raíz de 2, que en calculadora es igual a 14,142 metros por segundo. ¿Listo? Y esto es la primera respuesta de ¿cuál pregunta? Sería de la pregunta 4, ¿no? La pregunta 4 donde nos piden la velocidad relativa de A respecto de B. ¿Listo? Esta es nuestra pregunta 4. Y ahora la velocidad angular sería 9 menos 4 raíz de 2 por la velocidad angular de BC es igual a 10 raíz de 2. Realizamos la división y la velocidad angular BC nos va a salir igual a 4,2302 radianes por segundo, siendo esa la respuesta de nuestra pregunta 1. Muy bien. Entonces ya tenemos respondida esta pregunta y esta pregunta. Y finalmente, para hallar las aceleraciones que nos piden, tendríamos que hacer el mismo procedimiento, pero para la aceleración del punto A respecto del punto B. Entonces la aceleración de A es la aceleración de B menos la velocidad angular de la barra BC al cuadrado por el radio
posición de A respecto de B, más la aceleración angular de la barra BC, que es desconocida, por producto vectorial de la posición de A respecto de B. Ahora agregamos lo que es la aceleración de Coriolis, que es más 2 veces velocidad angular BC por velocidad relativa de A respecto de BC. Y falta un término, falta la aceleración relativa de A respecto de BC, que también sabemos que es en este sentido, ¿no? Es para allá, es sentido en eje X. Listo, entonces reemplazamos la aceleración de A es igual a la aceleración de B, que es 0, menos la velocidad angular de BC, que ya la conocemos, 4,2302 al cuadrado. El vector posición es 9 menos 4 raíz de 2 y más la aceleración angular desconocida, pero con sentido K, producto vectorial con 9 menos 4 raíz de 2 y más, vamos a colocar primero la aceleración relativa, acá aceleración relativa es en sentido I, vamos a colocarla así nomás, y la aceleración de Coriolis, que es 2 veces 4,2302K, producto vectorial, y la velocidad relativa en vector sería 14,142i. Muy bien, resolvemos cada vector. El primer vector nos va a entregar como respuesta en el sentido i, ¿no? Menos 4,2302 al cuadrado por 9 menos 4 raíz de 2. Eso nos va a dar como respuesta menos 59,824. Y en el eje y0, el siguiente vector nos va a dar 9 menos 4 raíz de 2 por el alfa. Vamos a colocarlo en decimales de una vez, para no trabajar así. 3,3431. K por I, J. Entonces es 0 y 3,3431 alfa BC. La aceleración relativa la ponemos así, porque es en el sentido X. Y finalmente, la aceleración de Coriolis nos va a salir K por I, J. Y multiplicamos 2 por 4,2302 por 14,142. Y nos va a salir 0. Y en el sentido J es 119,647. Y finalmente sumamos esas aceleraciones. Revisamos que no hayan errores. Y si todo parece bien, entonces juntamos los términos. En X es menos 59,824 más la aceleración relativa de A respecto de BC. Y en Y es 3,3431 alfa BC más 119,647. Y ese término de acá ya lo tendríamos que igualar con este término de acá. Por lo tanto, podemos colocarlo de esta manera. Todo esto de aquí va a ser igual, si lo ponemos por acá, acá tendríamos que esto es igual a 31 raíz de 2 y menos 19 raíz de 2. Entonces realizamos la equivalencia de esto con esto y de menos 19 raíz de 2 con esto. Eso ya es una parte de ecuación simple. Lo que nos vamos a obtener como respuesta es que la aceleración relativa de A respecto de BC es 103,664 metros por segundo al cuadrado. Y esta sería la respuesta de nuestra pregunta 2, ¿no? Tenemos acá. Y nuestra aceleración angular alfa BC nos va a salir menos 43,827 radianes por segundo al cuadrado. Pero como nos piden la magnitud, entonces simplemente sería 43,827. Y esa es la respuesta de nuestra pregunta 3. Y con esto culminaríamos este ejercicio del bloque C.